La herejía de Horus. Fulgrim, por Graham McNeill. Primera parte. El guerrero perfecto. Lo que nos supone una prueba también nos supondrá triunfos, y lo que nos duele el corazón sea lo que nos llenará de alegría al alma, ya que la única verdadera felicidad es aprender, mejorar y perfeccionarse. Nada de esto sería posible si no elimináramos el error de la ignorancia y la imperfección. Debemos pasar la oscuridad para llegar hasta la luz. El primarca Fulgrim, de la conquista de la perfección. La perfección se logra no cuando no queda más que añadir, sino cuando no queda nada más que quitar. Ostian Delafur, hombre de piedra. El único paraíso verdadero es aquel que hemos perdido. Pandorus Seng, filósofo al autócrata del noveno bloque y undécimo. Capítulo 1. Recital. Ver a través. Laerán. El peligro para la mayoría de nosotros, decía Ostian de la Foix en las pocas ocasiones en las que se lograba que hablara de su habilidad, no es que nos propongamos algo muy elevado y fallemos, sino que nos propongamos algo muy humilde y lo logremos. Luego sonreía de modo humilde y se retiraba de la conversación que estaba teniendo lugar en esos momentos, ya que se sentía vulnerable bajo la tensión que provocaba la adulación e incómodo al ser el centro de la misma. Tan solo se sentía cómodo allí, en su estudio, de aspecto caótico, rodeado de montones ordenados de escolpolos, martillos y escofinas, mientras quitaba trozos de mármol con golpes precisos que acabarían creando una maravilla. Se apartó del bloque de piedra que se encontraba en el centro del estudio y se pasó la mano por su amplia frente y el cabello corto y negro mientras observaba con atención lo que había conseguido en esta ocasión. La columna de mármol era un rectángulo blanco y reluciente de unos 4 metros de altura, con el exterior todavía intacto, frente al ataque del escolpo y la escofina. Ostian dio una vuelta alrededor del mármol, al tiempo que se acariciaba con sus manos plateadas la superficie de la pulida y captaba la estructura interior, para calcular en qué punto exacto realizaría el primer corte de la piedra. Unos servidores habían llevado el bloque desde las bodegas de carga del Orgullo del Emperador. Estaba hasta su estudio hacía ya una semana, pero hasta ese momento no había completado la visualización de cómo lograría sacar aquella obra maestra del bloque. El mármol había llegado a la nave insignia de los hijos del emperador procedente de las canteras de Proconesos, en la península de Anatolia, donde había salido buena parte del material utilizado en el palacio del emperador. Ese bloque en concreto lo habían sacado del monte Ararat, una montaña abrupta e inaccesible, pero que contenía unos ricos depósitos de mármol de un blanco puro. Tenía un valor incalculable, y solo la influencia del primarca de los hijos del emperador había sido capaz de lograr su envío a la 28ª expedición. Se veía que los demás lo consideraban un genio, pero Ostian estaba convencido de que sus manos no eran más que un medio para liberar lo que ya existía dentro del mármol. Su habilidad, ya que su modestia le impedía llamar genio a su talento, se encontraba en su capacidad para captar cómo sería la obra una vez acabada, antes de siquiera posar un escolpo en la superficie. El mármol sin tallar podía contener una forma de cualquier cosa que se le ocurriera al artista. Ostian de la Foix era un individuo delgado, con un rostro de expresión sincera. Tenía cubiertas las manos, de largos dedos, por un metal plateado que relucía como el mercurio. Estos dedos toqueteaban todo aquello sobre lo que se posaban, como si poseyeran una vida, propia más allá de la que se les dictaba a su poseedor. Llevaba puesto una larga bata blanca sobre un traje de seda negra y una camisa de color crema. La formalidad de su vestuario contrastaba con el desorden del taller donde pasaba la mayor parte del tiempo. Ya estoy listo, murmuró. Eso espero, dijo una voz femenina a su espalda. A Becca le da un ataque de mal humor si llegamos sobre esta tarde. Ya sabes cómo se pone. Ostian sonrió antes de contestar. No, Serena. Me refería a que ya estoy preparado para empezar a esculpir. Se dio la vuelta y comenzó a desabrocharse los lazos de la bata que llevaba puesta, y se la sacó por la cabeza mientras Serena de Angelus entraba al estudio con un movimiento brusco parecido a alguna de esas matriarcas terribles que interpretaba Coraline Anseca. Chasqueó la lengua en un gesto de disgusto al ver las herramientas desordenadas por doquier.
Entre las escaleras y los andamios, Ostian sabía que el estudio de su compañera artista estaba tan pulcro y ordenado como era caótico el suyo. Las pinturas estaban desordenadas por colores y tonos a un lado, y los pinceles y paletas tan limpios y pulidos como el día que los había comprado, se encontraban al otro. Serena de Angelus era más bien baja, y tenía una clase de atractivo que ella no comprendía, pero que provocaba que los hombres la encontraran deseable. Y quizás también era la mejor pintora de la Orden de los Rememoradores. Otros preferían los paisajes de Kellan Roget, quien viajaba a bordo de la decimosegunda expedición de Robert Gilliman, pero a Ostian le parecía que la vida de Serena era mucho mayor, aunque ella no lo creía así. Pensó mientras miraba de reojo las largas mangas de su vestido. Serena había escogido para el recital de Becca Kinska un vestido largo y de aspecto formal, de seda de color zafiro, con un increíble corpiño dorado que le acentuaba la redondez de los senos. Como siempre, llevaba el cabello suelto y los mechones largos y de color negro llegaban hasta la cintura, y le marcaban a la perfección el rostro ovalado y los almendrados ojos oscuros. Estás preciosa, Serena, le dijo. Gracias, Ostian, contestó la mujer, que se quedó delante de él jugueteando con el collar que llevaba puesto. En cambio tú... parece que te acabas de levantar con ese traje que llevas puesto. Voy bien, protestó Ostian, que a pesar de ello se apresuró a deshacer la corbata y para volverla a anudar con sumo cuidado. Querido, bien no es suficiente como sabes, le indicó Serena. Becca querrá pavonearse después de que termine el maldito recital. Y no pienso permitir que diga que los artistas como nosotros la dejamos en evidencia con nuestro aspecto desatendrado y bohemio. Ostian volvió a sonreír. Sí, tiene una visión bastante descriptiva de las artes plásticas. Eso se debe a una infancia consentida en las colmenas de Europa, contestó Serena. Me ha parecido oír que ya estabas listo para empezar a esculpir. Sí, asintió Ostian. Así es. Ya veo lo que hay en su interior. Solo tengo que dejarlo libre. Bueno, entonces estoy segura de que Lord Fulgrim estará encantado de saberlo. He oído que tuvo que pedir al emperador en persona que trajera esas piedras de Terra. Vaya, podré trabajar sin presión por lo que veo, respondió Ostian, mientras Serena se daba la vuelta tras quedar satisfecha con el aspecto más presentable que él podía llegar a tener. No pasa nada, querido. Tú y tus manos pronto os dedicaréis a la canción del mármol. ¿Y tu obra? Le preguntó Ostian. ¿Cómo llevas el retrato? Serena dejó escapar un suspiro. Avanza poco a poco, pero el ritmo que Lord Fulgrim se dedica a los combates es raro el día que logro que posea un poco para mí. Ostian vio cómo Serena se rascaba los brazos mientras hablaba. Cada vez que lo veo ahí sin acabar, lo odio más y más. Creo que debería empezarlo de nuevo. No, la contradijo Ostian mientras le apartaba con suavidad las manos de los brazos. Estás exagerando. Está muy bien. Y en cuanto a Lord Fulgrim derrote los Lair, estoy seguro de que se sentará a posar para ti todo el tiempo que te haga falta. Ella le sonrió, pero Ostian se dio cuenta de la falsa alegría que había detrás del gesto. Deseó saber cómo quitarle de encima la melancolía que le estaba aplastando el ánimo, y evitar el daño que estaba haciendo a sí misma. En vez de eso, le habló de nuevo. Vamos, no debemos hacer esperar a Becca. Ostian tuvo que admitir que Becca Kinska, antigua niña prodigio procedente de los colmenas de Europa, se había convertido en una mujer hermosa. Su cabello, de color azul, tenía el mismo tono que el cielo en un día despejado. Los rasgos de la cara estaban esculpidos por una buena herencia familiar y una cirugía muy discreta, aunque llevaba un exceso de maquillaje facial que, en opinión de Ostian, no hacía más que disminuir su belleza natural. Distinguió justo debajo de la línea del cuero cabelludo los potenciadores auditivos y unos cuantos cables muy finos que le cubrían el cuero cabelludo. Becca había recibido su información artística de las academias de Terra y había estudiado en el reciente establecido Conservatorio de Música. Aunque lo cierto era que el tiempo que había pasado en esta última institución había sido en su mayor parte un desperdicio, ya que fue muy poco lo que sus tutores allí le pudieron enseñar que no supiera ya. Personas de todos los rincones de la galaxia
escuchaban sus óperas y sus cánticos armoniosos, y su capacidad para crear música que podía elevar el ánimo y enardecer al público era insuperable. Ostian había coincidido con Becca 2 veces a bordo de la Orgullo del Emperador, y en cada una de esas ocasiones se había sentido repelido por su egocentrismo monstruoso y su insoportable engreimiento respecto a su valía. Sin embargo, por algún motivo que no alcanzaba a comprender, Becca Kinska lo adoraba. Becca llevaba puesto un vestido largo del mismo color que su cabello, y estaba sentada a solas en el escenario elevado, colocada al otro extremo en la sala de conciertos, con la cabeza inclinada hacia adelante, enfrente del clavicordio multisifónico, conectado a una serie de proyectores sónicos situados a intervalos irregulares por toda la sala. La sala de conciertos en sí era una amplia estancia de paredes de madera oscura y columnas de porfirio iluminadas por globos de brillo apagado colocados sobre generadores gravitatorios flotantes. Los dibujos de vidrieras que cubrían lo largo de las paredes mostraban guerreros de Astartes de armadura púrpura, pertenecientes a la Legión de los Hijos del Emperador, y en la otra habían colocado una hilera de bustos de mármol. Se decía que el propio Primarca los había esculpido. Ostian tomó nota que debería estudiarlos con detenimiento más adelante. La sala estaba ocupada aproximadamente por 1 millar de personas. Algunos hombres llevaban puestos los ropajes de color beige de los remoradores, mientras que otros lucían las ropas más sobrias de color negro de los adeptos de Terra. Unos pocos todavía llevaban las chaquetas de brocado de corte clásico y los pantalones de rayas, y las botas de caña alta de los que los señalaban como miembros de la nobleza imperial, muchos de los cuales se habían unido a la 28ª expedición únicamente para poder ir a cantar a Becca. Entre el público había soldados del ejército imperial, oficiales superiores con cascos emplumados, lanceros de caballería con corazas doradas, y señores de disciplina con grandes abrigos rojos. Por la sala de conciertos circulaba una gran profusión de uniformes de colores diferentes, y el repiqueteo de los sables y las espuelas resonaba contra el suelo de madera pulida. Ostian se sorprendió de ver tantos indios uniformados. ¿Cómo tienen tiempo estos oficiales de asistir a un espectáculo como este? ¿No estamos en guerra con una especie alienígena? Siempre hay tiempo para el arte, mi querido Ostian, le respondió Serena, al mismo tiempo que tomaba 2 copas largas del vino espumoso de la bandeja que llevaban los pajes con librea que pasaban en silencio entre la multitud. Puede que la guerra sea un amante exigente, pero no tiene nada que hacer frente al Beka Kinska. No veo razón alguna para que tengamos que estar aquí, comentó Ostian antes de darle un sorbo del vino. Disfrutó la frescura burbujeante del líquido. Ella en persona te ha invitado, y nadie debe rechazar una invitación semejante. Pero si ni siquiera me cae bien, protestó Ostian. ¿Por qué ha tenido que invitarme? Tú le gustas, bobo, le respondió Serena, a la vez que le daba un suave codazo en las costillas. Ya sabes a qué me refiero. Ostian dejó escapar un suspiro. Pues no tengo ni idea de por qué. Apenas si hemos hablado. Tampoco es que te deje hablar mucho cuando estás con ella. Hazme caso, insistió Serena, mientras le colocaba una de sus delicadas manos en el brazo. Es mejor que hayas venido. ¿De verdad? Pues dime por qué. No has oído cantar a Becca, ¿verdad? He oído sus fonoemisiones. Oh, no, exclamó Serena, al mismo tiempo que fingía desmayarse de modo aparatoso. Si no has oído cantar a Becca Kinska de viva voz, no has oído nada. Necesitas un montón de pañuelos, porque vas a llorar a mares. Y si no tendrás que tomarse antes porque acabarás exaltado al punto de delirio. Ok, me quedaré, se resignó Ostian, aunque en la realidad lo que deseaba era volver a su estudio de mármol. Hazme caso, insistió Serena con una leve risa. No habrás perdido tu tiempo. El murmullo de conversaciones de la sala de conciertos fue apagándose poco a poco. Serena lo agarró por el brazo y se llevó un dedo a los labios. Ostian se volvió para mirar al origen del repentino silencio, y fue entonces cuando vio entrar en la sala un individuo enorme vestido con una túnica blanca y con el cabello largo rubio suelto sobre los hombros. Unas tartes, murmuró Ostian. No tiene idea que eran tan grandes. Es el primer capitán Julius Caesarson, le informó Serena,
y Ostian notó el tono de orgullo en su voz. ¿Lo conoces? Pues sí, me ha pedido que le haga un retrato, respondió Serena, contenta. Por lo visto, es de todo un mecenas de las artes. Es un tipo agradable, y me ha prometido que informará de las oportunidades que se puedan presentar. ¿Oportunidades? ¿Qué clase de oportunidades? Inquirió Ostian. Serena no le contestó, ya que un silencio repentino se extendió por todo aquel público privilegiado, cuando el globo luminoso disminuyeron todavía más su brillo. Ostian miró al escenario cuando Becca comenzó a mover sus manos sobre el teclado del clavicordio. Un súbito sentimiento romántico llenó de energía que se apoderó de él, cuando los proyectores sónicos aumentaron la intensidad de su obertura. Luego comenzó la actuación, y Ostian se dio cuenta de que el sentimiento de repulsión que Becca le producía se esfumaba de inmediato cuando oyó el sonido de una trompeta tomar forma en la música. Al principio recibió el golpeteo de unas gotas de lluvia, y después el viento sinfónico ascendió de potencia, y, de repente, se convirtió en un torrente. Oyó la lluvia caer a raudales, el viento azotar por doquier, y el retumbar del trueno. Levantó la mirada, casi esperando ver un cúmulo de nubes negras. Unos trombones, un flautín estridente y unos timbales estruendosos resonaron y volaron por el aire, a medida que la música se hacía más atrevida y se transformaba en una apasionada sinfonía que narraba su relato épico, con los tonos y ambientes creados, aunque Ostian no puede lograr recordar más tarde nada de su verdadera sustancia. Varios solistas vocales se unieron a la orquesta, aunque lo cierto era que Ostian no llegó a ver a ninguno de estos otros. La rugiente música ansió de repente la paz, y la alegría y la hermandad de toda la humanidad. Ostian notó que las lágrimas caían a raudales por sus mejillas. Cuando su alma sintió que transportada al éxtasis, paró caer en la desesperación antes de volver a alzarse a un clímax majestuoso y exultante por el poder de la música. Se volvió para mirar a Serena y vio que ella también estaba conmovida. Sintió la tentación de acercarla a él y compartir juntos esa tremenda sensación de gozo. Ostian se volvió de nuevo hacia el escenario, donde Becca se movía como si fuera poseída por un ataque de locura. El cabello azul zafiro se agitaba a su alrededor mientras tocaba, y sus manos se movían como de derviches sobre el teclado. Un movimiento trajado a la mirada de Ostian hacia la primera fila del público embelesado. Era un noble de coraza plateada y una chaqueta de cuello alto de color azul marino, que se había vuelto hacia su esposa y le estaba murmurando algo en el oído. De inmediato, la música dejó de sonar, y a Ostian se le escapó un grito cuando el hermoso concierto se detuvo de forma tan abrupta. El silencio le produjo una sensación de vacío doloroso en el corazón, y le asaltó un sentimiento de odio irracional hacia el noble grosero que había provocado aquel final prematuro. Becca se puso de pie y apartó su instrumento. Jadeaba debido al esfuerzo y tenía el rostro marcado por una tremenda expresión de furia, y se quedó mirando iracunda sobre aquel noble antes de hablarle. No actúo para cerdos así. El noble furioso se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Me insultas, mujer. Soy Palot Dodgy, sexto marqués del Canterawa, del patricio de Terra. Debes mostrarme respeto, maldita seas. Becca lanzó un salivazo al suelo de madera. Eres lo que eres por un simple capricho de nacimiento. Lo que yo soy es por mi propio esfuerzo. Existen miles de personas en nobles de Terra, pero solo hay una Becca Kinska. Te exijo que sigas actuando, mujer, le gritó Paleo Dorji. ¿Tienes idea de cuántos leos he tenido que mover para que me asignaran a esta expedición y así tener la ocasión de oírte tocar? Ni lo sé, ni me importa, le espetó Becca. Un genio como el mío no merece cualquier clase de esfuerzo. Dóblalo, tripícalo, y ni siquiera habrás empezado a valorar en su justa medida lo que has oído esta noche. Pero eso sería ser irrelevante, porque hoy no voy a tocar. Un coro de gritos y lamentos llenó el aire, cuando el público le suplicó que reanudara el concierto. Ostian se descubrió que se había unido de forma instintiva al coro. Sin embargo, Becca no dio muestra alguna de echarse atrás en su decisión, hasta que una voz poderosa resonó desde la entrada de la sala de conciertos
y atravesó como si fuera nada con clamor. Señorita Kinska. Todos se volvieron de inmediato al imponente sonido de aquella voz, y Ostian sintió que se le daba el pulso cuando vio quién era el que le había caído a la multitud. Fulgrim, el Fénix. El primer que eligió en los hijos del emperador era el ser vivo el más aspecto más magnífico que hubiera visto Ostian de Erafua en toda su vida. Su armadura de color amatista relucía como si el armero acabara de pintarla. Los rebordes dorados brillaban como soles, y cada placa de armadura mostraba imágenes decorativas en forma de espiral talladas con un cuidado exquisito. De los hombros le colgaba una capa larga de color esmeralda, con una superficie escalonada y de rasgos pálidos y perfectos. Estaban enmascarados por un rebote alto que sobresalía de la gorguera, y le rodeaba la cabeza casi por completo. El ala de un águila enorme de tamaño remataba el conjunto. Ostian ansiaba tallar el rostro de Fulgrim en mármol, ya que sabía que la frialdad de la piedra sería perfecta para capturar la luminosidad de la piel del primarca. Sus ojos, grandes y de mirada amistosa, la sombra de la sonrisa de que siempre se echaba aquellos labios y el blanco resplandeciente de cabello que le llegaba hasta los hombros. El escultor y el resto del público se pusieron de rodillas ante la impresionante majestuosidad de Fulgrim, atenazados por aquella perfección que jamás conseguirían ni por asomo. Si no estás dispuesta para tocar al marqués, ¿aceptaría hacerlo para mí? Le preguntó Fulgrim. Becca Kinska asintió, y la música comenzó de nuevo. La batalla de Latón 19 se descrita más tarde como una escaramuza menor al inicio de la purga de Lernaean. Una nota a pie de página en los combates que se van a producir a continuación. Pero los guerreros de la punta de lanza de la segunda compañía de los hijos del emperador, la de Solomon Demeter, les parecería algo mucho más intenso que una simple escaramuza. Los aullantes rayos de color verde ardiente cruzaban la avenida curvada y fundían trozos de paredes angulosas, además de disolver las placas de armadura de los astartes en cuanto impactaban contra cualquiera de los mares espaciales que avanzaban por allí. El chasquido ansioso de las llamas y el rugido silbante de los cohetes se entremezclaba con los estampidos secos de los disparos de Volter y el aullido de las sirenas instaladas en las torres de coral. Todo ello mientras los astartes de Solomon se esforzaban por avanzar a lo largo de calles sinuosas para entrelazar sus unidades con las escuadras de Marius Bariosean. Por encima de ellos se alzaban torres en espiral, creadas a partir del reluciente cristal coralino, con un aspecto semejante al de una concha retorcida de alguna clase de cristal de criatura marina enorme. En la superficie de las torres se veían agujeros de bordes pulidos, por lo que también parecían enormes instrumentos musicales, con sus correspondientes agujeros para tocar. Todo el atolón estaba formado por el mismo tipo de material, muy ligero pero increíblemente resistente. Aunque el misterio de cómo era posible que aquellas estructuras lograran flotar por encima de la superficie de los inmensos océanos era lo que los adeptos del Mechanicus estaban ansiosos por resolver. De aquellas inquietantes muestras de arquitectura alienígena surgían gritos penetrantes, al igual que si las propias torres estuvieran chillando, y el maldito sonido de arrastre metálico producido por los movimientos de sus enemigos parecía retroceder de todas partes de aquellas alrededor. Se puso cubierto detrás de una columna sinuosa de coral, con vetas de color rosa, y metió otro cargador en el Volter, modificado por él personalmente. Cada pieza del mecanismo interno estaba acabado a mano por él mismo. Su cadencia de fuego era solo un poco superior a la de un Volter de reglamento, pero jamás se le había encasquillado, y Solomon Demeter no era del tipo de persona que confiaba su vida a nada que no fuera él mismo, que no hubiera modificado para que se acercara a la perfección. ¡Gaius!, gritó para llamar la atención de su segundo al mando, Gaius Cafen. ¡En nombre del emperador, ¿dónde está el escuadrón de Tanteron? Su lugarteniente hizo un gesto negativo con la cabeza. Solomon soltó una maldición, ya que sabía que lo más probable era que los Lair hubieran interceptado el escuadrón de Lance Speeder, que iba en su ayuda. Estos malditos alienígenas son muy listos, pensó, y recordó la tremenda pérdida que la fuerza de flanqueo del capitán Aeson lo que había puesto al descubierto que los Lair habían conseguido algún modo de interceptar sus canales de comunicación en los Astartes.
La idea de que existiera una especie alienígena con la capacidad de hacer algo semejante a una legión de los adeptos astartes era inaceptable, y provocó que los guerreros de Fulgrim se esforzaran todavía más en su justa ira por exterminar a sus enemigos. Solomon Demeter era la imagen propia de los astartes. Llevaba el cabello corto, negro cortado, casi a ras de piel. Tenía el rostro bronceado por la luz de unas 20 soles. Sus rasgos de aspecto vital eran redondeados y estaban marcados por unos grandes pómulos. No se había puesto el casco para impedir que los Lair descifraran sus órdenes a partir de los mensajes de canales de comunicación. Y porque sabía que si una de esas armas le saltaba en la cabeza, estaría muerto, con casco o sin él. También sabía que no puede esperar ninguna clase de apoyo inmediato de las unidades aéreas, por lo que tenía que cumplir con la misión por las malas. Aunque iba contra todo su sentido del orden a la perfección, la idea de llevar a cabo ese ataque sin el apoyo adecuado, no puede negar que había algo apasionante en ir improvisado sobre la marcha. Algunos comandantes decían que se trataba de un hecho inevitable, que a veces debían combatir sin todas las unidades que querrían tener a su disposición, pero creer en algo así era un anatema para la mayoría de los guerreros de los hijos del emperador. Gaius, vamos a tener que hacer nosotros solos, le gritó. Asegúrate que los alienígenas reciban la suficiente cantidad de fuego como para que se mantengan agachados. Cafen asintió y comenzó a impartir órdenes concisas y a secas acompañadas con gestos de cortantes de mano a las escuadras desplegadas en los escombros de lo que a duras penas podía llamar su zona de desembarco. A su espalda todavía ardía la Stonebeard destrozada, a la que un misil alienígena había alcanzado en una de sus alas. Solomon sabía que había sido un milagro que el piloto lograra que la nave permaneciera volando en el tiempo suficiente como para aterrizar en el atolón. Se estremeció al imaginar su destino que había sufrido si estuvieran estrellado contra el inmenso océano planetario. Habrían quedado perdidos para siempre entre las ruinas sumergidas de la antigua civilización de los Lair. Los Lair estaban esperando con su ataque, y él ya estaba perdiendo 7 guerreros que no volvían a luchar nunca jamás. Solomon no tenía ni idea de cuál era el resultado de sus ataques realizados por las demás unidades, pero no quería que le estuvieran yendo con menos bajas. Se arriesgó a sacar la cabeza a una de la columna para echar un vistazo. Resultaba difícil calcular su altura debido a los variantes curvas y las dimensiones sutilmente alteradas. Todo lo que había en aquel atolón le afectaba los sentidos. El increíble exceso de colores, de formas y de ruidos le atacaba con su increíble frenesí. Distinguí una plaza amplia un poco más adelante. En ella había una columna centellante de energía incandescente, rodeada por un nido de coral brillante que destellaba con una luz cegadora. Por todos los atolones había desplegadas decenas de columnas semejantes, y los adeptos del Mechanicum querían que estas columnas les impedían que los atolones se desplomaran. Laernan no disponía de grandes masas continentales, por lo que se consideraba que la captura de los atolones intactos era parte indispensable del éxito de la campaña que estaban librando. Los atolones servían como cabezas de puente y zonas de agrupamiento para los asaltos siguientes. El propio Fulgrim había establecido que las columnas de energía que mantenían los atolones en el aire debían capturarse intactas a toda costa. Solomon captó el movimiento de varios guerreros Lair al que se deslizaban cerca de la columna de energía. Sus movimientos eran sinuosos y rapidez inhumana. El primer capitán, Caesoron, en persona, le había encargado que la segunda compañía asegurara la posición de la plaza, y Solomon había jurado sobre el fuego que no fallaría. Gaius, llévate los tuyos hacia la derecha, y ábrete camino encubierto hacia la plaza. Mantén la cabeza bien agachada. Seguro que encontrarán guerreros desplegados para detenerlos. Envía telonios por la izquierda. ¿Y usted, señor?, le gritó a su vez Caefen, para hacerse oír por encima del fuego de combate. ¿Por dónde irá? ¿Por dónde va a ser si no por el centro? Voy a tomar el mando de la escuadra de Camosian. Asegúrate que el Goldora se encuentre en posición antes de que me ponga en marcha. No quiero que nadie empiece a moverse sin que pongamos suficiente potencia de fuego como para que yo pueda caminar por encima. Señor, no quiero faltarle el respeto, pero ¿estás seguro que es la decisión correcta?, le respondió Cafen. Solomon amartilló el borde antes de contestar. Gaius, te preocupas demasiado con lo que tomar la decisión correcta. Lo único que tenemos que hacer es tomar una buena decisión, llevarla a cabo y aceptar las consecuencias. Lo que usted diga, señor, respondió Cafen. Así es, gritó Solomon.
Puede que esta vez no solo podamos hacerlo según las reglas, pero porchemos que lo haremos bien. Y ahora, pase el mensaje. Solomon esperó que todos los guerreros bajo su mando recibieran las órdenes que había impartido, y sintió la emoción habitual mientras se preparaba para llevar a cabo el combate hasta hacia el propio enemigo, una vez más. Sabía que Kafen no aprobaba su actitud un tanto osada, pero Solomon estaba convencido que solo a través de las circunstancias como aquellas que lo ponen a prueba, los guerreros eran capaces de mejorar y acercarse más a la perfección que representaba su primarca. El sargento Camosean se colocó a su espalda, con sus guerreros metalanos agrupados alrededor del bajo de él, la sombra del complejo de Lair. ¿Listo, sargento?, le preguntó Solomon. Por supuesto, señor, le contestó Camosean. Entonces adelante, gritó Solomon, en cuanto vio a la escuadra del Goldara abrir fuego con sus armas de apoyo. El estampido y el rugir de los proyectiles de calibre pesado de subir por la avenida era la señal que estaba esperando, así que salió de su posición de cubierto detrás de la columna y se lanzó a la carga por el centro de la calle en dirección del centellante torre de energía. Varios rayos de luz de energía verde letal le pasaron cerca del cuerpo, pero se dio cuenta de que en realidad no estaban dirigidos con precisión, ya que la tremenda cantidad de disparos hacía que los alienígenas no pudieran asomarse del todo. Oyó disparos de ambos flancos, por lo que supuso que Cafen y Thelonious se tenían que abrir paso disparando en su camino hacia la torre. Los marines espaciales veteranos de Camosean seguían disparando desde la cadera, y así añadían potencia de fuego a las andadas de cobertura proporcionadas por Goldora. Justo cuando pensaba que podían llegar a la torre sin mayor complicación, los Lair la atacaron. Los Lair se encontraban restringidos a un solo sistema solar, y habían sido una de las primeras especies alienígenas con las que se habían encontrado los hijos del emperador, después de separarse de los lobos lunares, en el gran triunfo de Ulanor. Los vítores de ese magnífico día todavía le retomaban los oídos, y la presencia de tantos primarcas reunidos en el mismo sitio seguía siendo un recuerdo gozoso y vivo en la mente de los hijos del emperador. Tal y como Horus había dicho cuando Fulgrim y él se despidieron de forma sentida, era el fin de una etapa y el comienzo de otra nueva, ya que Horus se había convertido en el nuevo regente del emperador, el señor de la guerra de todos los ejércitos imperiales. Ahora que el emperador había regresado a Terra, flotas enteras y miles de millones de guerreros del poder para destruir planetas estaban bajo su control. Señor de la guerra. Aquel título era nuevo, recién creado para Horus, y los primarcas todavía tenían que aceptar su verdadero significado, ya que de repente se encontraban bajo el mando de alguien que, hasta ese momento, había sido uno más entre ellos, un igual. Los hijos del emperador habían aceptado de buen grado el nombramiento, ya que consideraban a los guerreros de la Legión de los Lobos Lunares como sus hermanos más cercanos. Un terrible accidente ocurrido durante la creación de los hijos del emperador casi los había destruido por completo, pero Fulgrim y su legión habían renacido del desastre con una mayor determinación, al igual que el ave fénix. Ese era el motivo por el cual Fulgrim se había ganado el afectuoso apodo de el Fénix. Durante el tiempo que Fulgrim se esforzaba por reconstruir su destrozada legión, tanto él como sus guerreros habían luchado junto con los lobos lunares, casi un siglo. Gracias a un flujo continuo de reclutas procedentes de Terra y de Chemos, el planeta natal de Fulgrim, la legión había crecido con rapidez, y bajo la dirección del Señor de la Guerra, se habían convertido en una de las fuerzas combatientes más letales de la galaxia. El propio Horus en persona había alabado a la legión de Fulgrim como una de las mejores legiones con las que había luchado. La legión estaba más que ansiosa en demostrar su valía, y Fulgrim había puesto todo su empeño en compensar el tiempo que había perdido mientras él se entregaba a la tarea de reconstruirla. Y para ello buscaba ampliar todavía más las fronteras del imperio, y dejar en claro el valor y la pericia de sus guerreros. El primer contacto con los Lair se había producido cuando una de las naves de exploración avanzada de la 28ª expedición se había descubierto pruebas de la existencia de una civilización en un sistema binario cercano, y que había llegado a la conclusión de que se trataba de una cultura con cierta sofisticación. Aunque al principio no se demostraron hostiles a las fuerzas imperiales, aquella raza alienígena reaccionó con violencia cuando Fulgrim envió una de las fuerzas de exploración de la 28ª expedición a su planeta natal. Una flota alienígena pequeña pero muy poderosa había atacado a las naves imperiales,
cuando estas se acercaron al planeta central del sistema. Todas las naves humanas fueron destruidas, sin la pérdida de una sola nave alienígena. Por la poca información que la Fuerza Exploradora había conseguido enviar antes de su destrucción, los adeptos del Mechanicum habían descubierto que los alienígenas se llamaban a sí mismos Lair, y que su planeta, que su tecnología era capaz de igualar y en muchos casos superar a la del Imperio. El grueso de la sociedad, Lair parecía habitar en numerosos atolones de coral flotante, de un tamaño similar a las ciudades, que llenaban el cielo de Laerán, un planeta oceánico que mostraba todas las trazas de ser un planeta aún sumergido bajo el agua, debido al derretimiento de los casquetes polares. Tan solo las cimas de lo que antaño habían sido sus montañas y estructuras más elevadas sobresalían sobre la superficie de los enormes océanos que cubrían todo el planeta. Los administradores del Consejo de Terra habían establecido que quizá era más conveniente declarar a los Lair un protectorado del Imperio, ya que someter a una raza tan avanzada podía llegar a ser una campaña demasiado larga y costosa. Fulgrim había rechazado como inaceptables aquellos argumentos con su famosa declaración: tan solo la humanidad es perfecta, y es una insensatez permitir que una raza alienígena posea sus propios ideales y una tecnología comparable con los nuestros. No, lo único que merecen los Lair es la extinción. Y así había sido como comenzado la purga de la Irán. Y así, chicos, empezamos un nuevo libro, La herejía de Horus, Fulgrim, del maestro Graham McNeill. En este primer capítulo vemos cómo es en parte el día a día de los remoradores, como Ostian de la Fua, Serena de Angelus y la compositora Becca Kinska, donde se pueden llegar a dar recitales y que son apreciados por los hijos del emperador debido a su inclinación por las artes. También vemos cómo empieza la campaña contra los Lair en el planeta Leirán. En esta vamos a ver cómo se asedia todo el mundo y cómo finalmente se empieza con los... Después se verá cómo empieza la corrupción de Fulgrim en unos capítulos más adelante. Sin nada más que decir, espero que me sigan durante toda esta travesía de narraciones y recuerden comentar, dar like y suscribirse si les gustó. Nos vemos en la siguiente lectura. Su lamentador se despide.